quiero centrarme ya en esos meses. Era 1985 y a esta altura se estaba desarrollando, casi llegando a la sentencia. Quiero ver de qué manera estaba o no la sociedad preparada. Vamos a repasar esos meses del año 85. Se llama al estrado a Miriam Lewin, a Antonio de Cristina, a Buscarita, Emilio Fermín Miñones. La obligación de la patota torturar. Lo que hacían era poner a uno a la parrilla, pegarle, De y mí tratar de sacarle depende un nombre para ir a buscar. que vivas o mueras. Señores jueces, nunca más. Entre el 22 de abril de 1985 y el 14 de agosto, se extendieron las 530 horas de audiencias del recordado juicio a las juntas militares de la última dictadura. Señores, de pie, por favor. La sala de audiencias del Palacio de Justicia iba a ser el escenario en el que 833 personas dieran su testimonio del horror. Tomen asiento. La decisión de colocar en el banquillo de los acusados a los 9 comandantes en jefe comenzó con la firme determinación del presidente Raúl Alfonsín. Se venía pensando juzgar las juntas militares, modificar el Código de Justicia Militar para permitir que los tribunales civiles pudieran juzgar a los militares, cosa que hasta ese momento no se podía. Había 60, 40, 70, 30 en la sociedad argentina que estaban en contra del juicio a las juntas. La presión era enorme, la presión de la reacción, la cantidad de gente en la sociedad argentina que no quería juicios. Yo diría que la enorme mayoría de los dirigentes radicales, pensaban de que Alfonsín estaba tirando más de la cuerda y colocaba en riesgo a su propio gobierno, ¿no? El clamor popular era juicio castigo a todos los culpables. Y ahí se buscaba solamente a los responsables, entre comillas, que eran las juntas militares. Lo que no se tenía muy claro, que fue todo un debate, eso sí posterior a la asunción del gobierno, es cómo se iba a llevar adelante la investigación. Si se iba a hacer con una comisión parlamentaria, es decir, una comisión investigadora del Parlamento, o, como finalmente ocurrió, se iba a hacer con una comisión independiente, que en este caso fue lo que se denominó la CONADEP. Había 60, 40, 70, 30 en la sociedad argentina que estaban en contra del juicio a las juntas. Estaban en contra de reprimir a los militares, a quienes muchos de la sociedad civil habían llamado para destituir a Isabel Perón y le habían pedido que acabaran con la subversión. Mucha gente consideraba que los militares habían actuado correctamente. No se pudo explicar suficientemente el accionar bárbaro de los militares, no se pudo explicar suficientemente la masacre, la perversidad de la masacre, y cómo todo eso había sido pura y exclusivamente para imponer un esquema económico de opresión y de vender la patria a otros intereses. La mayor parte de la sociedad argentina no lo entendía, y entonces no querían juicio, querían que se quede ahí, que se acabe. Y nosotros estábamos muy solos. Se llama al estrado a María del Rosario Caballeda, Antonio de Cristina, Miriam Lewin de García. ¿Jura usted decir verdad de todo cuanto supiera y fuere preguntado? Sí, juro. Tome asiento, por favor. La historia de esas extensas audiencias no tiene un antecedente. Ningún gobierno democrático del mundo había decidido hasta ese momento enjuiciar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Incluso, la figura de lesa humanidad no estaba prevista en la legislación argentina. Señora, le hago saber que el tribunal le va a recibir declaración testimonial en el proceso seguido a los miembros de las 3 primeras juntas militares del llamado proceso de reorganización nacional y que su declaración tendrá lugar bajo juramento. Teníamos un código que conocíamos poco, el Código de Justicia Militar, el que se aplicaba, y en subsidio el Código Penal. En ese momento lesa humanidad no existía. Lo que sí nos habíamos propuesto es no aplicar el Código de Justicia Militar que tiene un sistema de libres convicciones, es decir, que los jueces fallaban de acuerdo a lo que les parecía, y nosotros resolvimos aplicar
el Código Procesal Penal, es decir, todo probado legalmente y no por libres convicciones. Los magistrados y todos los involucrados percibieron las dudas de la sociedad. También la corporación mediática y buena parte de la dirigencia política se incorporaron a esa velada resistencia. Desde los principales medios de comunicación hasta la propia justicia, donde el juicio se era visto como una cosa, una extravagancia, hasta la propia dirigencia radical, porque Alfonsín no tenía todo su partido detrás respecto de esto. Y querían buscar alguna solución que contemplara, el tratar de tranquilizar a las Fuerzas Armadas y que no hubiera ninguna revuelta. General, usted puede, si lo desea, negarse a contestar la pregunta. De lo contrario, yo le pido que responda a la pregunta conforme usted recuerde. Pero las víctimas y los familiares de los detenidos desaparecidos venían reclamando juicio y castigo, incluso durante los años de plomo de la dictadura. Solamente 2 juntas militares solamente fueron tenidas en cuenta, incluso en la condena, digamos. Nosotros veíamos que eso un poco cerraba la situación de reclamo y daba lugar a lo que vino posteriormente, que fueron las 2 leyes de impunidad que se desarrollaron acá en la Argentina en el año 87, la de punto final y obediencia debida. Fueron 9 los acusados que convocaron a 19 defensores, con un expediente que superaba las 38.000 fojas. El tribunal estaba compuesto por León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Andrés D'Alessio, Jorge Torlasco, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Arauz. Los fiscales fueron Julio César Estracera y su adjunto, Luis Moreno Ocampo. Señores, de pie, por favor. Fue la génesis de un juicio que dejó una marca indeleble en la sociedad argentina.